Cordial saludo a toda la teleaudiencia de Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión. Estamos aquí en el Hotel Movis, prestos a una entrevista que queremos hacerle al doctor Bernardo Mesa Mejía, uno de los risaraldenses con más experiencia práctica y teórica sobre los temas de planeación y planificación y gestión del territorio. El doctor Mesa Mejía ha aceptado esta charla porque hemos venido por fuera de cámaras hablando mucho sobre lo que está sucediendo y lo que se espera que ocurra en el territorio risaraldense en el curso de las próximas 2 administraciones municipales y departamental que vienen en camino y que han generado una gran expectativa. Después de esta pausa entraremos de lleno a hablar de los temas que sabemos interesan también muchísimo a la opinión pública. ¿Qué pasó? ¡La pólvora nos quemó! ¡Con la pólvora no se juega! Doctor Bernardo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a usted, Luis, y aquí estamos. Muy amable. El doctor Mesa Mejía es un risaraldense que proviene de una familia muy reconocida. Su tío fue uno de los fundadores del departamento de Risaralda, el doctor Alberto Mesa Abadía, que fue mi profesor de Derecho Probatorio en la Universidad Libre, director del Comité de Cafeteros durante muchísimos años, y pues como lo acabé de mencionar, también fue uno de los fundadores del departamento, un hombre de mucha importancia, y su señor padre, don Bernardo Mesa Abadía, ya fallecidos los dos, fue alcalde de Apía, ¿cierto? Sí. Todos los orígenes del doctor Bernardo son de esa hermosa población de origen muy reconocido desde los tiempos en que se le llamaba San Antonio de las Cáscaras, que es el origen de Apía. Pero bien, vamos a entrar entonces en materia, porque quiero preguntarle, doctor Bernardo, sobre las carencias e incluso la falta de planeación, de una planeación ordenada en el tiempo en nuestro territorio. Usted es uno de los hombres con mayor experticia en esa materia. ¿Cómo ve usted lo que ha sucedido en los últimos años y hacia dónde cree que se orienta la planeación del departamento de Risaralda en su contexto, todo el departamento? A ver, Luis, una pequeña adición al preámbulo, y es que mi padre, además de alcalde de Apía, fue secretario privado de los 7 primeros gobernadores del departamento de Risaralda. Liberales y conservadores, siempre estuvo ahí al lado de ellos. Y ya, digamos que incursionando en la pregunta, también en algunos momentos he sido crítico de lo que está pasando desde el punto de vista de la planeación. Yo diría que la planeación, cuando hizo tránsito en el departamento, de ser un departamento administrativo a una secretaría, terminó colapsando y volviéndose un instrumento más de la gestión y de la operatividad, y no de la planificación y del ordenamiento del departamento. Eso fue catastrófico. Yo diría, yo fui el último director, no secretario y no director de planeación del departamento de Risaralda, en manos del gobernador Luis Carlos Villegas. Y ¿cómo le parece, Luis, que en el presupuesto que entregamos al gobernador entrante habíamos dejado los primeros 1.000 millones de pesos, estoy hablando de hace más de 35 años, repartidos entre los municipios para
gestar y planificar en cada municipio un proyecto agroindustrial. Hace 35 años. Un proyecto agroindustrial. Por municipio. Por municipio. Eran 1.000 millones de pesos de esa época. Cuando hace tránsito hacia la Secretaría, los recursos se confunden en la Secretaría de Hacienda y terminan siendo redireccionados para hacer una vía o para hacer un acueducto o para hacer un alcantarillado y no para la generación estructural de empleo. O sea, estamos hablando del año 1985, sí, señor. Gobernador de Risaralda, Luis Carlos Villegas Echeverry. Sí. Y lo recuerdo la época porque fue el año del terremoto, del terremoto y el año de la erupción del volcán del Ruiz. Sí, Continúe, señor. por favor. Yo diría que ahí se quiebra el tema de la planificación cuando se le da el mismo estatus de secretaría. Las secretarías, para mí, las secretarías son las gestoras, las que aplican. Sí. El departamento administrativo de planeación es el que piensa, el que ordena. De ahí para acá yo diría, Luis, que no ha existido planeación. Por eso Planeación Nacional no es un ministerio. Claro, es un departamento administrativo. Es como un superministerio. Sí, señor. Sí, señor. Y aquí existía esa figura, en el departamento de Risaralda. Lo convirtieron en secretaría Sí, y señor. terminó siendo ni siquiera un nido de tecnócratas. Ojalá. Ni siquiera. Ojalá. Ni siquiera. O sea, porque es que, imagínate, o sea, en ese uno de los legados que dejamos en esa época fue que constituimos el banco de proyectos ligado a planeación y desde la planeación se pensaba la planeación en la salud, en la educación, en las obras públicas, en la economía, o sea, se pensaba integralmente la planificación. Cuando se abre, la Secretaría de Educación se lleva a la oficina de planeación, la oficina de obras públicas, se irrigó y no se desconcentró. Entonces, las interacciones entre las vías y el desarrollo económico se pierden, entre la salud y la educación se pierden, o sea, se perdió un contexto espectacular que tenía la planificación en el departamento de Risaralda. Si le entiendo bien, el concepto de planeación que usted menciona, doctor Bernardo Mesa Mejía, es una operación a manera de vasos comunicantes entre las diferentes dependencias. Correcto, o sea, una vía se abre cuando yo tengo un proyecto económico montado y voy a sacar por ahí los productos. Y al mismo tiempo, ese proyecto económico y esas vías me permiten orientar la educación hacia ese tema. O sea, es integrador, la planeación es integradora. Le voy a poner este caso a ver si es correcto, usted me lo dirá. Yo voy caminando por la conocida avenida Los Colibríes, que no la van a terminar nunca. Voy caminando con el alcalde Carlos Maya y le digo, alcalde, ¿por qué razón esta vía la abren por este sector y no por la planeada desde hace muchísimos años, la llamada Sur-Sur, que es mucho más al sur de donde está actualmente el trazado de la avenida, ¿cierto? Y me dijo, por una razón muy sencilla, porque esta avenida de Los Colibríes ya estaba en el banco de proyectos y era la única que hay en materia de diseño, y con diseños y estudios, por lo menos iniciados, y estaba en el banco de proyectos. ¿Sí? Sí. Y me dice, porque Juan Pablo Gallo, o sea, su antecesor y amigo y elector además, ¿cierto? No dejó planeación. Es más, no tuvo planeación el entonces alcalde Juan Pablo Gallo. Él no hizo planeación. Creo que tuvo 4 o 5 directores de planeación en los 4 años de gobierno. Sí. ¿Cierto? Y fue un desastre. Entonces, o sea, no existe conciencia de la importancia de la planeación del territorio. Y la planeación encuentra en el banco de proyectos eso que necesitan las secretarías que deben ser las que aplican. O sea, y eso se lo aprendí perfectamente a un secretario de planeación de Antioquia. Antioquia tiene banco de proyectos. Por eso Antioquia lleva los recursos de la nación. Cuando salen los recursos de la nación, Antioquia tiene proyectos. Nosotros no tenemos proyectos, porque acabamos con el banco de proyectos inmerso dentro de la planeación. Entonces, y esa falta de banco de proyectos es válido tanto para lo departamental
como para lo del municipio de Pereira y Dos Quebradas inclusive? Sí, es No más, hay bancos de proyectos. es más, la gran queja de los gremios, de los gobiernos, es que no hay proyectos, no hay banco de proyectos. Los antioqueños son magos en eso, dicen que ellos tienen en el banco. Y cuando hay algún proyecto de esos que le pega a una política nacional, simplemente actualizan cifras y se lo presentan al gobierno nacional y jalan los recursos. Nosotros no tenemos banco de proyectos. Ahí estamos muertos para el esquema que tiene Colombia de asignación de recursos. Si uno no tiene proyectos, no tiene recursos. Y lo mismo con los organismos internacionales. En ese año de 1985 nosotros dejamos creado el Banco de Proyectos dentro de la Oficina de Planeación Departamental. Conclusión, si no hay bancos de proyectos, ¿no es posible hacer gestión del desarrollo? Casi imposible, porque lo otro es hacer planeación, pero es que la planeación toma cuerpo con los proyectos, o sea, yo puedo pensar y pensar y pensar el departamento. Si eso no lo transmito o no lo convierto en proyectos, no soy capaz de ejecutar. Entonces, la planeación tiene que tener dentro de su estructura el banco de proyectos. Lo que está detrás de esta discusión entre usted y yo, doctor Bernardo Mesa, es que el próximo gobernador y el próximo alcalde de Pereira y el próximo alcalde de Dos Quebradas, para mencionar el territorio departamental, inclusive Santa Rosa de Cabal, no sé si usted conoce el tema, ¿van a tener problemas estos alcaldes y este gobernador para hacer lo que deberían hacer? Indudablemente. Y estás metiendo ya en que venga. Y entonces, ¿quién es el responsable de esa vaina? Yo creo que somos todos. Los gremios, los gobiernos, o sea, debiéramos de unirnos y no decir que eso es un costo, eso es una inversión. Cuando yo tengo proyectos lo convierto en inversión. O sea, dejemos de quejarnos tanto. Y de que un gremio diga es que no existen los proyectos, o que un departamento diga, o una ciudad que no existe. Tomemos la decisión de montar una oficina ligada al departamento o una gerencia creada entre los municipios, los gremios y el departamento para estructurar proyectos. ¿Por qué no hemos tomado esa decisión de estructurar proyectos, de pensar en el mediano y largo plazo, de hacer que tanto Pereira como el resto del departamento de Risaralda tengan proyectos de largo alcance, proyectos que nos permita contar con un banco de proyectos para hacer la gestión que corresponde ante el gobierno nacional e inclusive ante los organismos internacionales? Esa es la pregunta, exacto, ¿cierto? Y esa es la respuesta que esperamos de usted en un instante después de estos mensajes. Soñamos con un mundo cada día más limpio. Y poco a poco, más personas se unen a este sueño. Un sueño con energías limpias. Energía de Pereira, una empresa que inspira sostenibilidad. Unisac, por el campo, Unisac, sembrando futuro. Educación responsable y de calidad. Unisac, juntos transformando el campo hoy. Ven a estudiar a Unisac ya. Unisac. Universidad Rural y Agropecuaria de Colombia. Institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. ¿Por qué, doctor Bernardo Mesa? Porque nos arrasa el día a día. O sea, el gobernante entra y cree que tiene que coger su programa de gobierno y coger 2 o 3 cositas y hacerlas. O sea, yo estoy escribiendo un libro, Luis, ¿sí? El libro de mis experiencias de planeación, donde hago las críticas, me hago las críticas yo mismo también y digo por qué he fracasado o por qué le he pegado a la pepa. Y yo me atrevo a decir que la ley de planeación está mal concebida. Uno no puede hacer planeación para 4 años. Uno tiene que hacer planeación para 30 o 50 años. Y aquí nos obligan a que cada gobernante entre y haga un plan que cuando uno revisa esa vaina es la copia de la copia de la copia de la copia de la copia. Son los mismos diagnósticos, o sea, diagnosticados ya estamos. Pero no caemos en proyectos. No hemos sido capaces de caer en proyectos. Yo a la ley de planeación le estoy haciendo un borrador para modificarla y ojalá algún senador les dé por presentarla, donde digo que uno tiene que hacer planes anuales de acción
pero no y que el departamento tiene que hacer ligado con gremios, o sea, ligado con las estructuras académicas, gremios y gobiernos, tiene que hacer un plan a 50 años. Como la vida misma. Como la vida misma. Sí, Exactamente. uno no puede pensar en la planeación de un territorio a 3, 4 años como la vida misma, que Sí, uno no señor. puede pensar que voy a vivir solamente hasta el año 2027. Sí, señor. No. Y eso no quiere decir que no se planifique el año. Hay que hacer Sí, un sí, plan sí, sí. anual de Anual, acción. como la vida misma. Pero Uno dice, claro. en el 2024 quiero hacer esto, esto y esto y esto. O Cierto, cuando sí. usted va a salir de su casa, yo digo, voy a coger mi carro, voy a ir allí, voy a ir allí, voy a ir y regreso en la noche. O usted planifica el día, planifica la semana, planifica el mes. No, tengo un amigo, el doctor Víctor Maza Tafur, que debe ser amigo Conocido, tuyo claro, también, claro. claro. Él dice, mi vida la planifico cada 5 años. O sea, él tiene un proyecto a 5 años. Sí, señor. ¿Cierto? Cuando está terminando los 5 años, dice, para los próximos 5 años tengo esto, pero es de largo aliento. De largo Eso aliento. es lo que no tenemos en la planeación de los territorios. Ahí es donde fallamos. O sea, esa discusión está ahí. No hemos hecho planeación. No la hemos hecho porque nos avasalla, nos pasa por El encima día a del día. día a día. El día a día, y el día a día no nos va a llevar a ningún lado. Por eso vuelvo y repito, fue un secretario de planeación de Antioquia que me senté al lado de él en un bus que íbamos papá y para un encuentro de secretarios de planeación departamental. Yo me sentía y era un señor de 60 años y yo tenía 32 años. Y en la conversación le dije, bueno, ¿por qué Antioquia se lleva los recursos? Y me dijo, porque nosotros tenemos bancos de proyectos. Él me enseñó ¿Cuántos ahí. años lleva Antioquia planeando Puerto Antioquia en el Urabá? Lo que quiera. Lo que quiero, lo que quiera. O sea, Sí, por sí, eso sí, te digo, sí, ellos sí, sí. tienen todo pensado, Sí, 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 sí. todo sí. pensado. Sí, Entonces, esos túneles por- que ustedes ven en Entonces, Medellín, ahí en la salida. entonces todo- entramos y revisamos las cifras del propuesto nacional. Que todo se lo lleva Antioquia, pero es que Antioquia tiene proyectos y ha hecho planificación bien hecha cuando se sientan allá. Es la gran diferencia entre Antioquia y nosotros. Una última pausa y regresamos para finalizar el programa con el doctor Bernardo Mesa, sobre todo con un concepto que se ha puesto en boga en los últimos años, el del desarrollo sostenible. Yo no recuerdo que eso se hubiera mencionado en los años 80. La palabra sostenibilidad no existía, ¿cierto que no? No existía. Pero, No. pero este tema del desarrollo sostenible está enlazado profundamente, enraizado en el mundo moderno con la planeación del territorio. Sí, señor. En un momento. Más cambios y transformaciones. El nuevo intercambiador vial del Aeropuerto Internacional Matecaña estaba proyectado desde el 2008 y en el gobierno del alcalde Carlos Maya se hizo realidad. Pereira, Gobierno de la Ciudad, Capital del Eje. En Confamiliar Risaralda estamos listos para entregar el kit escolar de manera presencial desde el 9 de enero. En la sede del antiguo Colegio La Enseñanza atenderemos a los afiliados de Pereira y Dos Quebradas, con la modalidad de pico y cédula. En la Virginia y Santa Rosa en cada sede. Y en los demás municipios entregaremos el kit en las bibliotecas Confamiliar. Vigilado Supersubsidio. Creo que ese es un tema clave, doctor Bernardo Mesa, el desarrollo sostenible en relación con la planeación del territorio. Luis, usted y yo nos hemos encontrado siempre en estos temas de debate. Muy bacano, o sea, a mí me gusta conversar con vos porque coincidimos y hemos confrontado. Es que las Porque- canas no se improvisan, Hombre, doctor Bernardo. hombre. Y mire, yo tengo una discusión hoy Sí, sí, sí. con el tema del desarrollo sostenible Dígame. y hace poco me invitaron a dictar una conferencia para los estudiantes de último semestre de la Facultad de Administración del Medio Ambiente. Y ahora le voy a contar cuál fue mi conclusión con ellos. Pero el desarrollo sostenible lo hacían nuestros abuelos, sin llamarse desarrollo sostenible. Nuestros abuelos compraban una finca cuando tenía bosque y cuando tenía agua y no tocaban el bosque. Ni el agua. Y se descubrieron las corporaciones autónomas regionales y empezaron a martirizar al campesino y a todo el mundo cuando lo que existía en la cultura, en el paisaje cultural cafetero era el bosque y el agua. Finca que tiene agua y bosque valía plata y cómprela. La que no tenga agua ni bosque no la compre. Entonces, ese es un cuento de última generación. Y las fincas tenían pan coger, Pero claro, platanales, yucales, gallinas. y con- Yo recuerdo de niño, doctor Bernardo Sí. Mesa,
que Sí. mi padrino, donde quiera que estuviera mi papá, yo tuve un padrino que era como un segundo padre, lo fue para mí. Sí. Iba por mí en las vacaciones donde estuviera, en La Dorada, en Marquetalia, en cualquier parte del mundo. Y el hombre iba por mí, y yo recuerdo de los viajes de niño por las carreteras del eje cafetero, que los platanales, doctor Bernardo Mesa, a la orilla de la carretera colgaban los racimos de plátano, Sí, y señor. se bajaban los camioneros con un machete Sí, y señor. colgaban en el bumper de adelante, se llevaban 2, 3 racimos y nadie les decía nada porque sobraba Sí, la comida. sí, señor. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Y falta? mire, Comida. y le voy a comentar, Mario Morales, el médico Mario Morales, que Sí, fallecido, sí, el fallecido, médico de tenía Apía. en el lindero por el camino por donde iban los niños a la escuela, sembrada mora y frutales para que los niños cogieran y comieran cuando iban para la... O sea, Y eso es era un desarrollo mundo- sostenible. y era un mundo no solidario, era un mundo solidario que tiene que ver con la sostenibilidad. O sea, cuando yo tengo esa diversidad de cosas en mi finca, no tenía pestes. Cuando volvimos un monocultivo, entraron todas las pestes del mundo. Entonces, en desarrollo sostenible tengo una discusión y la planteé con los muchachos en la Universidad Tecnológica, donde yo les hice ver que nosotros no podíamos seguir haciendo el desarrollo sostenible o el manejo del medio ambiente copiando de las estructuras de los países desarrollados y de los países en estaciones, porque es que nosotros tenemos sol los 365 días al año, tenemos sobra de agua, tenemos bosques, nosotros tenemos todo el año produciendo el aparato, ellos paran, entonces nosotros, mientras un árbol en Chile se demora 60 años en madurar y 90 en Canadá, en Colombia demora 10 o 12 años, entonces el desarrollo nuestro no puede ser copiado de esa vaina ni con los parámetros de ellos. Nosotros podemos usar los árboles, porque es que a nosotros en 10 años se nos reproducen los árboles. Y ese fenómeno que usted está analizando allí de el concepto erróneo que tenemos del desarrollo sostenible, ¿es aplicable al concepto del desarrollo de la planeación? Planeación para el desarrollo económico y social. Sí, claro, indudablemente. Cuando yo ligo lo social, lo económico, lo ambiental y lo organizacional, estoy haciendo desarrollo sostenible. O sea, porque es que yo tengo un desarrollo económico si tengo una educación, si tengo una salud, si tengo una vivienda, pero además si tengo infraestructuras, pero además si tengo una economía bollante y si tengo unas organizaciones que lo soporten. Si no tengo si seguimos siendo individualistas como nos han convertido en individuos únicos y no de las organizaciones, es que hace 60 años eran las juntas de acción comunal. Yo me acuerdo de mi mamá haciendo empanadas y mi papá en la alcaldía de Apía, y mi mamá era la que lideraba las empanadas para terminar una escuelita o para hacer una carretera, y se unía con los campesinos y se unía con todo el mundo. Eran solidarios, eran sostenibles. Esto nos lo convirtió en algo no sostenible cuando nos volvieron monocultivo, cuando nos reventaron las organizaciones sociales de base que eran las juntas de acción comunal. A las juntas de acción comunal se metió la política y las reventó, pero las juntas de acción comunal hicieron el país. El eje cafetero es producto de las juntas de acción comunal. Las carreteritas, los acueductos, se unían las personas y las familias para hacer desarrollo, y eso es sostenible. Cuando yo participo en el desarrollo se vuelve sostenible. Cuando no participo en el desarrollo no es sostenible. El gran desafío de la sociedad risaraldense, para que no nos apartemos de nuestro territorio, es el desarrollo sostenible, el desarrollo armónico, el desarrollo humano. Damos por finalizada esta primera parte del programa, doctor Bernardo, porque a continuación vamos a grabar un segundo programa para que hablemos de un tema que yo sé que a usted le apasiona. Y usted sería capaz de quedarse todo el día hablando conmigo hoy de un tema como el que le voy a proponer, que es nada más y nada menos que este tema del desarrollo desde las regiones, que se viene hablando muchísimo en estos días. Acaba de finalizar aquí el Congreso Nacional de Exportadores, Analdex, sí, ¿cierto? Y el presidente de esa organización se jaló tremendo discurso diciendo en Pereira que aquí hay ejemplos vivos de por qué razón se debe hacer el desarrollo económico y social desde los territorios, y puso como ejemplo a la fábrica de Magnetron de nuestra familia, de la familia Navarro de Pereira. Claro, ¿cierto? Claro. Ese que es un ejemplo vivo, ¿cierto? Pero que el desarrollo no se debe seguir siendo desde el centralismo bogotano. Hay que desbogotanizar la economía y el desarrollo del país. Después de este programa vamos a grabar uno a continuación
para el cual quedan invitados nuestros amigos de Puntos de Vista del programa de los líderes de opinión, líderes de los cuales al grupo al cual pertenece el doctor Bernardo Mesa Mejía, que es un arquitecto egresado de la Universidad Nacional de Colombia con una maestría en Desarrollo Urbano de la Universidad Pontificia de Santiago de Chile.